Queridos compatriotas todos, bueno, vamos a sacarle un poco de seriedad, de formalidad. Tengo que agradecerle la generosidad de quienes dirigen esta casa, de las autoridades argentinas, representadas acá por su canciller, de los distintos estamentos institucionales que componen la argentinidad, a tantos recuerdos, a ustedes. Yo no merezco y no me trago la pastilla. Esto se lo merecen muchos compatriotas anónimos, soldados sin jubilación ni reconocimiento, que a lo largo de muchas décadas hicieron todo lo posible para que lo mío y lo tuyo no nos separen tanto, para que en definitiva en nuestro paisito no haya gente con necesidades mínimas sin cubrir, los luchadores sociales, los utopistas, los soñadores. Yo lo veo como un homenaje a ellos. Yo no tuve otro mérito que haber sobrevivido. Y si pasé algunos años, unos cuantos, a la sombra, fue por falta de velocidad, porque me agarraron. No tenía. Sinceramente, no tenía vocación de héroe, ni perseguía homenajes, ni nada por el estilo. Como tantos otros. Pero tuve la suerte de que rodando y rodando perduré. Un poco por suerte. Y tal vez por vasco, por fiado. A eso le llaman coherencia. Se le puede llamar terquedad, qué sé yo. No sé. ¿Saben una cosa? Tenía razón Tirso, genio y figura hasta la sepultura. Venimos tal vez programados con un programa que se define en los primeros años de la vida. El asunto es si le ponemos causa a la vida o no. Es ahí el gran dilema. Si vivís porque naciste y te transformás en una hoja al viento, pagador de tarjetas, consumidor, que cuando quiere acordar estás con reumatismo, panzón y viejo, y se te escapó la vida. La otra, vas a estar con reumatismo, panzón y viejo, pero no se te escapó la vida, porque tenías sueño y seguiste soñando. Esa es la diferencia. Y me gusta. Ustedes están haciendo un evento que tiene que ver con don José Artigas, el que nunca fue general, o fue general post-mortem, cuando necesitábamos a alguien que nos unificara. Estábamos tan peleados. Pero ustedes están en una ciudad, nada más ni nada menos que en Buenos Aires,
haciendo un homenaje a Artigas. El otro día anduve por el Chaco, fui a la inauguración de una avenida que se llama Artigas, y hoy una plaza en Campana con la memoria de Artigas. ¿Quién era Artigas? La memoria es presente cuando es un mensaje. La memoria es el precio de nuestras heridas, también, pero es también nuestra docencia. Vamos a las raíces instintivamente, tratando de en medio de la incertidumbre de ubicarnos frente al porvenir, porque la vida siempre es porvenir y la verdadera lucha es por la vida de nuestros nietos, por las condiciones que les vamos a dejar a ellos que los convocamos a la vida. Pero vamos para atrás, tratando de encontrar claves que nos ayuden en las incertidumbres del futuro. Con Artigas en 1820, queridos estudiantes, sucumbe la pata popular de la Revolución de Mayo. Artigas es el fundador del federalismo por lejos, que levanta una visión de organización social de entrada definidamente republicano. Pero digo que sucumbe la pata popular que representaba Moreno y algunos otros con la desaparición de Artigas, porque después de él no se dice por América que los indios se gobiernen a sí mismos. No se levantan barreras proteccionistas selectivas para defender los ponchos de Tucumán y las carretas tucumanas de aquella incipiente industrialización que había empezado hacia fines de la colonia, y había que defenderse de los ponchos de Manchester, de los recados, de las cosas que el surgir industrial de la Nueva Inglaterra colaba por todas partes. Nadie va a hablar en el Río de la Plata de una suerte de estancia, 700, 800 cuadras, para que poblaran con 2 ranchos y asentaran ganado cimarrón. Y hoy sabemos que esa superficie de suelo era lo suficiente como para sostener una familia con un nivel decente de clase media incipiente, pobretona, pero clase media, y era un verdadero proyecto de país antioligárquico y republicano. Y fui el otro día que me llevó la Andricina al Chaco a inaugurar, porque los últimos soldados de Artigas fueron los indios avipones del Chaco, que le dieron una mano antes de cruzar para el Paraguay. Y nunca me tragué esa pastilla de que estuvo prisionero y que no se quiso ir, un paisano de a caballo de aquella época, que vivía a cientos de kilómetros de Asunción. Se hubiera ido 400 veces si se hubiera querido ir, pero no se fue. Se refugió en el corazón de América lleno de amargura. No pidió el exilio que le ofrecieron por ninguna parte. Y tuvo una visión penetrante. Lo quisieron convocar para preparar al ejército, y cuando olfateó que era para pelear contra Rosas, les dijo no.
Por eso es un héroe terriblemente moderno, porque con las limitaciones de la época, la estatura de cartearse con Güemes, que era un gaucho como él, peleando allá en la frontera, con una definición sin cortapisas republicana, cuando comenzaba la restauración en Europa, y a muchos revolucionarios le temblaban las rodillas, porque ese asunto de la monarquía pesaba y pesaba y pesaba fuerte. Y había que luchar por la libertad, pero de vez en cuando tirarle una ficha al cero por las dudas. Y andar con la efigie del rey, llamar en coche. Hay que comprender las necesidades de la gente que está en guerra. Todo eso, todo el drama de esa época, hay que traspolarlo. Y por ello también aprender una lección. Siempre, siempre, absolutamente siempre, hubo malos extranjeros y peores americanos. Pero siempre hubo gente que hasta instintivamente estuvo pegada al sentido de patria. Y ese sentido, que viene muy de abajo, que a veces habla muy poco, y que encontró como pudo la forma de organizarse, como decía cierto pensador, los caudillos del movimiento independentista eran tal vez la forma de expresión de una democracia primitiva, que no podía ser asamblea para discutir programas, sino que se juntaba naturalmente en derredor de alguna personalidad fuerte y una manera de expresarse políticamente. Ha pasado mucho tiempo. Esto es un homenaje, honoris causa, pero mirá, Pepe, honoris causa. Estamos en otra época. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde va el mundo? Porque los libertadores soñaban y en alguna medida tenían la imagen de la jurisdicción de los viejos virreinatos en la retina de su memoria infantil. Era, al fin y al cabo, la organización institucional que se sobrepuso sobre muchas fronteras que existían. La nación guaraní, quechua, etcétera. Los olvidados, los eternamente olvidados, los todavía olvidados, los que con todavía tenemos deuda con tantos pueblos de América Latina que estaban primero, que tienen hasta su cosmogonía, una manera de ver el mundo, y que tenemos que pugnar por respetarlo, aprender e integrarlo. Pero me hago esta pregunta. ¿Por qué, compañero, esta pregunta? Porque juntarnos no es una cuestión de idealismo, no es una cuestión de deseo, no es una cuestión de utopía.
es una cuestión de luchar por la vida. Mal o bien las naciones están hechas, la jurisdicción que tienen está determinado y de tantos demás las naciones se formaron, están allí. Pero ¿qué son nuestras repúblicas? En un mundo que se globaliza y se estruja, y la globalización no es igual a la igualdad, no es igual a la fraternidad, no es igual a que todos tenemos los mismos derechos. No es el reino de la fraternidad que nuestras utopías pudieron haber soñado en algún momento. Todo ello está para lucharse, querido compañero. La globalización hoy tiene un compás, tiene un mundo central, el más fuerte, que de una forma u otra impone sus reglas y de una forma u otra tironea por sus intereses. La defensa posible de las naciones chicas, de los que venimos tarde, está precisamente en juntar nuestras flaquezas para construir un alero que nos dé presencia disuasiva, peso político y económico en el mundo que nos toca vivir. Si China es hoy, hablando en términos bien reales para que nadie se confunda y se entienda con nítida claridad, si con un ingreso per cápita de $3.000, China hoy es la segunda potencia del mundo, ¿qué no será cuando tenga el ingreso per cápita de la República Argentina? Algo monstruoso que ni siquiera podemos imaginar. Y al decir China tengo que decir la India. Y hay que pensar en Europa. Se están construyendo fenomenales seres multinacionales de formidable estatura y ellos son los que van a discutir las líneas de fuerza del mundo que va a venir. No estoy hablando en términos bélicos, estoy hablando en términos sociológicos. Solamente con la unidad de acción de nuestras repúblicas, el mejor paso institucional que hemos dado en muchos años en esta América es el UNASUR que está allí. Pero cuidado, compañeros, alguna vez fui joven y el amor a una causa cuando se es joven tiende a unibular las dificultades que se presentan. Esta lucha es terriblemente difícil porque esta lucha de juntarnos tiene que luchar contra nosotros mismos, porque hemos sido formados inevitablemente en el escalón nacionalista de formación de nuestras patrias. Nuestra matriz está hecha de otra forma y nuestra propia matriz, nuestros intereses económicos elementales que cada 15 días cierran, nos obliga permanentemente a ponernos palos en la rueda. No es sencillo el fenómeno de juntarnos, de que una necesidad de carácter estratégico pueda imperar a la larga sobre las dificultades tácticas de todos los días. Pero además, hay quienes históricamente siempre han hecho su agosto dividiéndonos. Hay changadores de afuera que viven entre nosotros, tienen como aquel señor de la época de Artigas, que llegó a gobernar Buenos Aires y que el personal de servicio de su casa tenía la obligación de hablar en inglés.
porque Inglaterra era la civilización en aquella época, y él era portador de una tabaquera con una estatuilla de Canning. Y ese loco cortó el bacalao pesado. No será tan así, pero es así. Es decir, esto no es sencillo. No. Porque en definitiva, tienden la mesa. ¿Te das cuenta que una cosa es ser honoris causa de Lanús? Pero te pueden hacer honoris causa de Harvard, o qué sé yo, y se te suben los berretines a la cabeza. Y te tienden la mesa. Te tienden la mesa y te tratan como un personaje. Te ponen un Mercedes acá a la esquina y y cuando quieres que... No, por eso. Porque hay que ser amable. Porque hay que ser abierto. Porque necesitamos la colaboración de todos, porque además tenemos desafíos. Nuestros pueblos no viven de discurso, necesitan laburar, necesitan guiso, precisan techo, y si no le resolvés ese problema, te dan la espalda, y te dan la espalda porque tienen que vivir. Y tienen razón, pero para resolver ese problema en la sociedad, en la que tenés que entender a esa sociedad, tenés que respetar y ayudar al inversor. Y tenés que estar negociando todos los días, porque si no hay inversión no tenés laburo para la gente. Y claro que unos se llevan más que los otros, y eso te genera contradicciones. Es decir, no es sencillo. No es sencillo, compañero. Porque además es un largo proceso. Porque cada hombre del pueblo se transforma en un consumidor. Y según le vaya a él en su realidad material, va a ser la respuesta política que va a dar. Y va a dar una respuesta política que a veces apoya una causa de contenido estratégico, pero en otras no. Porque no tiene trabajo, porque no tiene compensación por esto, por lo otro. No es sencillo. Porque además hemos aprendido el valor que tiene la libertad. Y no se le puede pasar a prepo a la gente por arriba. Aunque la gente se equivoca. La gente hay que respetarla aún en sus errores y hay que quererla, porque es el único valor permanente. Por eso, muchachos, no es una causa para mientras soy jovencito. No, es una causa de por vida. Es un largo compromiso. Como dice una murga de mi pago, porque en el fondo, si no cambias vos, no cambia nada. Aunque tu gobernante sea Fidel. ¿Qué quiero decir? Hay una lucha de valores acá. Y soy envejecido, sigo soñando. Pero hay que sembrar mucha universidad y mucho talento.
Es imposible construir una sociedad mejor en el marco de la pobreza extrema. No porque el enriquecimiento material de una sociedad te lleve necesariamente a una sociedad mejor. No. Pero hay que salir del fantasma de la miseria, de la inseguridad de no tener techo, de no atender las enfermedades. El hombre necesita un margen de seguridad material para vivir y responder, pero no alcanza. El otro es talento. Recién tendremos las condiciones para un mundo más justo y mejor cuando hayamos corrido por un lado a la pobreza y por otro a la ignorancia. Y acá que el papel de la docencia y el papel de la educación y el hacer de la universidad un recurso para todo es una condición básica, elemental para seguir soñando en que el hombre puede construir sociedades más justas y mejores deliberadamente. No lo sabíamos hace 50 años, compañeros. Tuvimos que padecer mucho y equivocarnos mucho. Y dentro de ese conocimiento empezar a entender lo que es la conciencia humana, cómo funcionan las reacciones del hombre, el papel que tiene la emotividad, qué cosas quedan en nuestro acervo. Sí, tenemos derecho a seguir soñando en que es posible un hombre mejor, pero hay que construir todo un andamiaje material que nos tiene que comprometer. Por eso, esto es una larga marcha. Tengo que hablar y decir lo que pienso. Me doy el lujo de ser el presidente más viejo que debe haber en América Latina y de un país chico que nadie va a desconfiar que es imperialista. Por eso, sigo pregonando el papel de la unidad y el papel de crear, que tenemos que hacer intercambio, que mejorar los negocios hasta el juicio final. Sí. Nunca hay que desprenderse de las realizaciones materiales y hay que darle mucha pelota. Pero esto no es un negocio, esto es una causa. No hay que desnortear la cabeza. Es una causa ser o no ser. ¿Por qué digo esto? ¿Acaso cuando a Brasil lo arrezongan porque le dicen con ese ecologismo que ha nacido en el mundo central, no el otro, los que pudieron toda la naturaleza y ahora nos mandan a que la cuidemos nosotros? A ese me refiero. Cuentan que Iberia, en la época de Homero, las ardillas podían viajar por arriba de los árboles desde el Mediterráneo al Atlántico. Andaba lo que es Castilla. No quedó un árbol. Y así toda Europa. Pero ahora le dicen a Brasil: la Amazonia es el pulmón de la humanidad. Toda la humanidad se tiene que preocupar por la suerte de la Amazonia. Mirá. Oh, el mar es de la humanidad. Ah, sí, de la humanidad que tiene plata, que tiene unos barcos. Y mirá qué negocio, ¿no? Y entonces vamos a disputar la plataforma continental, donde sabemos que hay recursos que las generaciones... Y nos pone... Esto por nombrar alguna de las cosas. Pero algunos de afuera del continente
va a reconocer que las Malvinas son argentinas, o se van al mastro. ¿Quién le va a dar la razón a la Argentina? ¿Y a Chile? En sus derechos en el sur. ¿Y quién se va a desgañitar entendiendo el grito histórico desesperado de Bolivia y de Paraguay para salir al mar? Viejos pueblos. ¿Y quién va a latir por los venezolanos que la riqueza petrolera es de los venezolanos? ¿Y quién se va a preocupar por la suerte de los pueblos cordilleranos? No, compañeros, tenemos un patrimonio común de causas pendientes, que son un legado. Y solo tendremos derecho a levantarnos en la medida que estemos juntos y que nos demos cuenta de ello. ¿Que tenemos equilibrio muy distinto? Claro que sí. ¿Qué puede hacer el Uruguay? Es un barrio demográficamente de San Pablo. Sí, pero está en una esquina importante. Pasan todos por esa esquina. Tiene el kiosco. Van y vienen. Algunos nos soñaron como un estado tapón. Nosotros hemos decidido ser un estado puente entre la Pampa y la Amazonia, porque gran parte del destino futuro de América se juega en esa relación, pero a no ser torpe. Brasil es una gigantesca nación emergente, pero llega tarde, muy tarde, por más colosal que sea, no le da la nafta, nos necesita y lo necesitamos. Nos necesitamos mutuamente. Lo peor que puede pasar es que seamos torpes y caigamos en chauvinismo, haciéndole juego precisamente a los que siempre nos han atomizado. Es la hora de tener una gran grandeza de visión. Y tenemos que lograr un desarrollo inclusivo, acordándonos en primer término de los que están más retrasados. Cuando digo inclusivo dentro de las naciones, los indigentes y los pobres primero, después inclusivo entre nosotros. Y no es sencillo, está lleno de dificultades. Pero eso es parte de la lucha y tenemos que aprender a manejar nuestras dificultades con inteligencia y ser pacientes, ser creativos y tratar de construir economía complementaria, no solo empalmar las carreteras y las vías, juntar la electricidad, construir un gran sistema eléctrico que nos abrace a todos. Tenemos que pasar por encima de enormes dificultades. No es sencillo, compañeros, porque aquí y allá va a estar la caja del señor empresario que tiene tal negocio y tiene tal otro, y patea por esto y patea por el otro. Y si el puerto de Montevideo trabaja un poco mejor, patean los que están en el puerto de Buenos Aires, y si no patean aquellos allá y se mueven aquí, pim, pam, porque esa es la historia. Ustedes se creen que todo eso sigue viviendo porque es parte de la condición humana.
Por eso la causa, en primer término, es de carácter político. Hay que tener, esto no lo arregla la economía automáticamente caminando por sí solo. Esto es un proyecto que necesita idea y tiene que sujetar y conducir y empujar a la economía. No puede sustituir los motores de la economía, que son los multiplicadores de riqueza, pero tiene que darle sentido, tiene que darle orientación, tiene que darle brújula. Es la hora de la política, de la alta política. Y es la hora de ponerle causas a la vida, darle el contenido de la existencia. Me felicito que nuevas generaciones abrazan la inquietud política en la República Argentina. El Homo sapiens es un animal político y cuando dice que no le interesa la política es una actitud política. Y lo es, porque el Homo sapiens es gregario, no es un felino, no puede vivir en soledad, vive en sociedad. Por eso, queridos compañeros, mi agradecimiento, mi reconocimiento. Pertenezco a una fauna que se extingue, de viejos luchadores, no por crueldad, por cuestiones del almanaque, viene tocando la de Villa Diego, y mala suerte. Es así, inexorable. Pero las causas están allí. Y a la muerte se la derrota con el amor. Y el amor es procrear. A la muerte se le ha de los viejos militantes se la enfrentan con las banderas que levantan los nuevos militantes. Y así. Finalmente, para cerrar, cada generación debe de aprender con sus errores y debe de mirar para atrás y aprender con los errores de los otros. Un camino es auténtico cuando se cometen errores propios, novedosos, y no cuando se cometen, porque los errores que cometieron otros no es cometer errores, es gilada. Es otra cosa. Hace 50 años pensamos que todo era más fácil, que íbamos a ayudar a recrear un hombre nuevo y que estábamos a punto de tocar el cielo con la mano, porque caían los estados burgueses y creábamos una nueva sociedad minga. La vieja sociedad la aportábamos nosotros, y a la hora de laburar te lo voy a decir. Piensen, compañeros, piensen lo que ha sido todo esto, ¿verdad? La realidad es mucho más rica que cualquier novela. Pero una cosa tenemos que aprender. Lo imposible cuesta un poco más. Es posible. Hagamos nuestra parte. No era fácil cambiar la realidad material con pueblos semi-analfabetos, estrujados, ni con esquemas simples. Es mucho más complejo. Por eso es una obra hermosa. Una obra hermosa. Y el hombre ha demostrado que es capaz de hacer herramientas formidables. También el hombre tiene, y la humanidad tiene capacidad de crear un mundo
donde la gente no se tenga que odiar, ni se tenga que explotar. Es posible, es totalmente posible y viable, pero hay mucho que luchar y que sembrar. Y no hay que tenerle miedo a los sueños. El gran miedo es traicionar a los sueños, abandonar los sueños. Envejecer la carne es inevitable, pero la actitud frente a la vida nos multiplica en cada madrugada y en cada desafío. Gracias, mis queridos.